Esta semana veremos Tercer Nefi 27 al libro de Cuarto Nefi de la semana del 19 al 25 de octubre. No podía haber un pueblo más dichoso. La visita del Señor a las Américas fue una de las bendiciones más grandes que los nefitas pudieron tener en ese tiempo, ya que recibieron el Evangelio completo del Señor, para que desde ese momento a futuro se estableciera una iglesia que tuviera todas las enseñanzas completas del Salvador. No por nada también se llamaron a los 12 discípulos con la autoridad para bautizar y bendecir a las personas. Solo que había un pequeño problema, tenían la duda de cuál sería el nombre que se le daría a esta iglesia, por lo que decidieron preguntarle al mismo Jesucristo, y a continuación se nos enseña uno de los fundamentos más claves de la iglesia de Dios. Jesucristo le hace la siguiente pregunta a los nefitas: ¿y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés, o si lleva el nombre de otro hombre, entonces es la iglesia de ese hombre, pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que está fundado sobre mi evangelio. Te pongo un ejemplo: si yo con mi dinero compro un carro, ¿de quién va a ser el carro? ¿Mío o de mi vecino? Obviamente será mío porque yo lo compré, es de mi propiedad. Es lo mismo que Jesucristo quiso enseñar en aquella ocasión. Por esa razón la iglesia a la que nosotros asistimos tiene ese nombre, la iglesia de Jesucristo. Y me encanta la manera de cómo transmite o comparte que su evangelio es lo que nos mantendrá en el camino, el único camino que nos llevará de regreso con nuestro Padre Celestial. Imaginemos que tú eres un discípulo de Jesucristo y Él te dice que te va a cumplir cualquier deseo que tú quieras. ¿Qué le pedirías tú? En estas circunstancias están los discípulos de Él, y eran 12 en aquella ocasión, de los cuales 9 pidieron que cuando ya tuvieran una edad muy avanzada, ellos pudieran regresar con Jesucristo al reino de Dios directamente. Por otra parte, los últimos 3 tuvieron el deseo de nunca morir, para poder servir en la obra de salvación el resto de su vida. Deseos que fueron concedidos, y Jesucristo halló gozo en estos discípulos porque sus deseos eran sinceros. El profeta Mormón relata que estos 3 discípulos jamás tuvieron aflicciones ni dolores y no podían ser heridos por ninguna clase de persona, ya que estaban protegidos por el poder del Señor. Estos discípulos hasta el día de hoy viven, sin embargo, nadie sabe dónde se encuentran o dónde están. El único que sabe es Dios, y Él nos lo revelará en su debido momento. Concluimos este libro con una frase del Señor Jesucristo para reflexionar. En verdad os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. El libro de Cuarto Nefi es un libro con un solo capítulo en el cual se relata la época dorada de los nefitas, porque por más de 200 años los nefitas fueron un pueblo justo y obediente. Fue un tiempo donde hubo muchos milagros y donde toda la tierra nefita fue bautizada y convertida a la iglesia de Cristo. Si nos adentramos en la lectura de este libro, se puede notar cómo el Señor hace que en esta vida prosperemos cuando guardamos sus mandamientos, y si lo adaptamos a estos días, es la misma fórmula para lograr el éxito espiritual. Anteriormente ya había explicado con más detenimiento el ciclo del orgullo, donde entre más prosperaban las personas, menos se acordaban de Dios. Y esto pasó una vez más con los nefitas, que poco a poco el orgullo entró de nuevo en el corazón de cada uno de ellos, dando como consecuencia que ya no hubiera la misma paz entre el pueblo, dejando de un lado las enseñanzas del Salvador y entrando una vez más en el estado de iniquidad. Estos nefitas nunca aprenden.